que en español sería algo así como hilo de vida, y es un desarrollo realizado por una empresa de origen suizo que tiene como base la solución también a un problema muy grande, a un problema que aqueja a una cantidad importante de personas alrededor del mundo y que quizá se han intentado algún tipo de respuestas con anterioridad, pero ellos lograron desarrollar un producto funcional de larga duración y en especial económico como respuesta a una problemática importante. Y es que existe cada vez más alrededor del mundo la preocupación por la escasez de agua potable. Y es que año tras año las reservas y las fuentes hídricas cada vez se están viendo más afectadas por la mano del hombre que las contamina de diferentes maneras. Un estudio muy reciente, contratado por la Organización de Naciones Unidas para el 2016, pudo corroborar que esa preocupación con relación al agua potable es real y que realmente devela una problemática bastante preocupante frente a la cual pues es completamente necesario que los gobiernos empiecen a trabajar en soluciones de atenuación. Lo que vemos entonces en pantalla en este momento es un mapa global que nos muestra en colores el comportamiento del agua en las diferentes regiones. El color verde oscuro que encontramos por acá en estas zonas de Europa, acá en Norteamérica y en buena parte acá de América del Sur, significa que en esas regiones hay poca o ninguna escasez de agua, lo que significa que se tienen buenas reservas y no hay evidencia de que a futuro esto sea una problemática grave. Luego viene este color azul oscuro, en cuyas zonas hay una escasez leve de agua. Entonces ya empezamos a ver acá en algunas regiones donde se produce escasez de agua, pero no es tan grave. Hay un azul claro en donde lo que se denota es una escasez creciente. Significa que en la actualidad hay escasez y se prevé que en el futuro cercano siga empeorando esa situación. Por acá ya empezamos a notar en diferentes regiones que esta situación ya se está produciendo. Y finalmente tenemos este azul intenso, revelándonos que en estas zonas hay una escasez grave de agua potable. Encontramos acá regiones muy grandes, como en la India, toda esta zona del África, es quizá la zona a la que más aqueja esta situación, pero notemos que incluso aquí a nivel de Sudamérica tenemos zonas en Bolivia, en Perú, en la región de Chile, en el desierto, y en buena parte de Sudamérica hay una escasez grave de agua. Cuando llevamos este mapa y estas estadísticas a números concretos, se ha encontrado que alrededor del mundo hay 1.100 millones de personas que en la actualidad no tienen acceso a una fuente de agua que sea consumible y que sea potable. Y esta es una estadística que lo pone a uno a reflexionar y lo deja pues muy pensativo realmente,
con relación al tamaño de este problema a nivel global. Y continuando con las estadísticas, este dato que les acabo de dar significa que una de cada 7 personas en el mundo no tiene acceso a una fuente de agua que sea apta para el consumo humano. Y este es un problema realmente muy grave. En zonas como las que veíamos ahorita en el mapa, existen, por ejemplo, lugares en Bolivia, donde las personas tienen que recorrer varios kilómetros diariamente para encontrar una fuente de agua y recolectarla, ya sea para consumo humano o ya sea para reserva y su posterior utilización para la cocción de los alimentos o para cualquier necesidad básica que tengan. Ese recorrido de varios kilómetros diarios implica para la población una pérdida de expectativa de vida bastante notable, porque es ese tiempo que se está empleando en recorrer grandes distancias podría ser aprovechado para temas como la educación o el sustento de estas familias. Y no solamente ocurre a nivel de Latinoamérica, sino en diferentes regiones a nivel global. En África, algunas de estas personas tienen que recorrer también distancias muy grandes a fin de encontrar fuentes de agua para aprovisionamiento y poder luego llevarla hasta las aldeas o los lugares en donde estas personas habitan. Y es aquí entonces donde LifeStraw entra con una solución temporal a esta situación, y es llevar a estas zonas dispositivos como los que estamos viendo en pantalla, que permiten a estas personas consumir agua de estas fuentes que probablemente pues no sea potable, pero a través de un proceso físico-químico y de unos filtros especiales, este dispositivo convierte esta agua en agua potable, liberándola del 99.9% de impurezas, bacterias, parásitos, etcétera, que pudieran tener. Entonces, más adelante hablaremos un poco de cómo funciona. Y es que LifeStraw tiene una historia muy interesante de cómo se dio origen y cómo se pensó en una solución a este problema tan grave a nivel de, por ejemplo, las poblaciones que habitan en países en vía de desarrollo o en lugares donde su ecosistema, por sus características desérticas, no permiten que estas personas tengan soluciones de acueducto y alcantarillado como las conocemos nosotros acá en el país. Y es que la historia de LifeStraw se remonta incluso a comunidades étnicas de allá del África, cuyo saber ancestral ya tenían conocimiento de formas arcaicas, pero también tradicionales, de poder consumir el agua sin entrar en contacto con algunos problemas que pudieran generar, y ellos ya habían creado de manera muy artesanal unos filtros. Hay comunidades allá en el África que cargan sus filtros artesanales y en algunos casos pues realmente funcionan, en otros quizá la mayoría no funcionan muy bien, pero ese saber de antaño, ese conocimiento ancestral que ellos tenían, fue la motivación para que una empresa de este tipo
lograse desarrollar un dispositivo realmente eficiente. Esta compañía lo logra desarrollar allá en el año 2016. Esta compañía se llama Westergaard Franzen y LifeStraw es apenas una de las diferentes iniciativas que tienen de llegar a estas personas en países en vía de desarrollo y muchas veces distribuir estos dispositivos también en zonas que tienen crisis, ya sea por emergencias, por desastres o por el tema de desplazamientos y de inmigrantes, muchas veces se convierten en una solución para el tema de la escasez de agua. Es también interesante empezar a analizar cómo este tipo de dispositivos pueden ser útiles no solamente para población pobre y vulnerable, sino también para otro segmento de personas, por ejemplo, estas personas que les gustan los deportes de campo, el montañismo, la exploración. Muchas veces, a causa de la travesía o de cualquier incidente, pueden quedarse sin el aprovisionamiento de agua potable y esto pues se convierte en un problema grave si no llevan consigo una solución como la que presenta LifeStraw. Muy bien, ya con ese preámbulo, con esa breve introducción, vamos a hablar propiamente del modelo de negocio de LifeStraw con la perspectiva del lienzo de modelos de negocio, que es con la metodología que hemos venido analizando los casos. Como siempre, iniciamos con la propuesta de valor, que en este caso es un filtro para el agua portátil, personal o de alto rendimiento. Y aquí encontramos que hay diferentes versiones de este filtro de agua. Hay uno que es de uso personal, pero hay otros que más adelante les voy a mostrar, que ellos llaman de alto rendimiento. Alto rendimiento es que pueden hacer un proceso de filtrado del agua a un mayor volumen, ¿no? A una mayor cantidad, que eso lo veremos en diapositivas más adelante. Por acá tendríamos, por supuesto, los segmentos de clientes o de usuarios, que para LifeStraw son dos básicamente. Población pobre y vulnerable y realmente demás personas que puedan llegar a necesitar un dispositivo como estos. Que a cada manera de ejemplo tendríamos los deportistas, los escaladores o las personas que se dedican al montañismo. Son realmente un grupo de personas que podrían darle un excelente uso a esta solución. Tenemos como siempre este módulo que es el de canales de distribución y de comunicación. Ellos por supuesto tienen los canales online a través de su página web, pero también es posible encontrar LifeStraw en diferentes ONGs alrededor del mundo y también a través de la oficina de gobierno en zonas donde el proyecto se encuentra presente, que básicamente se concentra en las zonas que veíamos al principio de la presentación, lugares donde existe un problema creciente de falta de agua potable. Ellos establecieron un esquema de relación con el cliente bajo un programa que se llama Follow the Leaders, que Follow the Leaders tiene que ver con una iniciativa en donde, como cualquier persona tiene acceso a la adquisición de los productos de LifeStraw, un porcentaje del valor que uno paga por cualquiera de estos productos va destinado a una cantidad de estos filtros que luego van a ser donados a población pobre y vulnerable alrededor del mundo. Entonces, por la compra de cualquiera de los accesorios de esta compañía, al final estaríamos ayudando porque le va a llegar un filtro o un número de filtros a una población pobre y vulnerable en cualquier lugar donde el proyecto se encuentre
presente. Por acá tendríamos, como siempre, el módulo de fuentes de ingresos, que lo tendríamos entonces concentrado en dos partes. Uno, que sería la venta de los filtros pues a diferentes organizaciones, gobiernos, y la venta de estos filtros a cualquier persona que lo requiera por su profesión, por su oficio o por su hobby, ¿no? Hay personas cuyo hobby es el montañismo, o la exploración, el ecoturismo, en fin, hay una serie de personas que podrían darle un excelente uso a este tipo de solución. En la parte izquierda, como siempre, lo que hemos venido diciendo, tenemos por acá unas actividades que fueron claves para entregar esta propuesta de valor. Hubo que desarrollar entonces todo un proceso de investigación y desarrollo. Tuvieron lugar entonces una serie de pruebas y ensayos de laboratorio para corroborar la eficiencia como tal del dispositivo. Y posteriormente tuvimos que entrar a una fase de producción. Y esta fase de producción viene acompañada de un tema también importante logístico para llevar, como siempre, el producto desde su generación hasta el lugar en donde va a ser utilizado. Y eso pues implica una cadena logística importante. Como siempre, acá tenemos unos recursos clave que para LifeStrong, en este caso, serían las patentes. Evidentemente es un producto patentado, la marca también se encuentra registrada y existen también unos registros sanitarios que legalmente tienen que llevarse a cabo y deben suplirse para que un dispositivo como estos pueda entrar a un mercado como el colombiano o un mercado en cualquier país, pues requiere que este tipo de dispositivos tengan un registro sanitario que corrobora la validez y que es apto para consumo o para uso humano. Por acá, como siempre, tenemos los socios clave, que, como hemos venido diciendo, son personas o instituciones que apoyan de muchas maneras esta propuesta de valor y en términos generales todo el modelo de negocio. Tendríamos entonces lugares donde existe una escasez creciente de agua potable, en cuyo caso los gobiernos de estos lugares se convierten en un socio clave. ¿Por qué? Porque van a necesitar probablemente una solución como la que estamos brindando y a través de algún convenio o algún acuerdo es posible suministrar este tipo de solución a los gobiernos locales. También hay eventualidades donde se necesita agua y las situaciones son extremas y es difícil conseguirla. Y aquí es donde entra un ejemplo clave y serían los deportistas o estas personas que les gusta el tema del montañismo, la exploración. En situaciones extremas es probable que agoten su reserva de agua o la pierdan por algún incidente. Los deportistas acá se convierten también en un socio clave porque probablemente van a ser un cliente de este tipo de filtros para nuestra compañía. Y finalmente, dentro de este módulo tendríamos la necesidad de agua en diferentes circunstancias como emergencias o desastres, en cuyo caso estos equipos que atienden estas emergencias y desastres probablemente puedan llevar este tipo de solución para cualquier eventualidad, como apoyo o como entrega probablemente a algún tipo de población que está sujeta a ser rescatada. Finalmente tendríamos entonces lo que hemos venido llamando nuestra estructura de costos, que para este modelo están definidos en dos grandes grupos. Por un lado tendríamos los costos asociados a las personas. Para llevar a cabo cualquier negocio siempre hay un talento humano, el cual devenga un salario y pues hay que pagarle una serie de costos allí. También un tema de infraestructura que requiere la producción de este tipo de filtros y la publicidad, el marketing
siempre lo hemos venido diciendo, muchas veces es importante dar a conocer la solución porque muchas personas probablemente no conocen de una iniciativa como esta y pueden ser clientes potenciales. Y todo el tema de producción y distribución de estos filtros, por lo general, conllevan una estructura de costos importante. Como hemos venido diciendo, un modelo de negocio funciona siempre y cuando los ingresos superen la estructura de costos. Vamos a hablar entonces un poquito con relación al funcionamiento de estos filtros. Y es que este filtro tiene unas especificaciones técnicas que valdría la pena revisar. Por un lado, este tipo de filtro es muy ligero, porque el peso realmente es muy bajo, 57 gramos, lo que lo hace completamente compacto y fácil de transportar. Además, cumple con los estándares de agua potable de la EPA de Estados Unidos. La EPA es la Environment Protection Agency, es decir, la Agencia de Protección del Medio Ambiente allá para los Estados Unidos. Es completamente portátil, lo hemos venido diciendo, 22 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. No requiere energía eléctrica, no requiere baterías, no tiene piezas intercambiables, es totalmente compacto. Tampoco utiliza ningún tipo de producto químico. El sistema de filtro, que es la tecnología que se encuentra patentada a través de una membrana, es la que realiza todo el proceso de filtrado y no deja pasar ni la mugre, ni la bacteria, ni ningún tipo de sustancia que pueda afectar la calidad del agua y la convierte en apta para el consumo. Las materias primas que se utilizan cumplen con las regulaciones de la FDA ya en Estados Unidos y también tiene una característica importante, a diferencia de otras soluciones que son parecidas, este no deja ningún sabor en boca, ya que Life Straw no utiliza yodo ni ningún tipo de productos químicos dentro de su proceso de filtrado del agua. Es decir, el sabor como tal del agua pues no va a variar sustancialmente. Son soluciones que van desde los 130.000 pesos, son productos que se consiguen incluso acá en Colombia a través de Mercado Libre, cualquier tienda de estas en línea, se consigue desde 130.000 pesos, que sería esta la versión económica. También tenemos esta versión que tiene pues una mayor capacidad para transporte del agua y el filtro bien incorporado. También tenemos Life Straw dentro en su versión de lujo. Y aquí tenemos las de gran rendimiento. Se llaman de gran rendimiento porque pueden alojar una gran cantidad de agua y esto se convierte, por ejemplo, en soluciones interesantes para lugares donde hay una alta concentración de personas. No se tiene probablemente agua para el consumo humano. Luego de que se deposita el agua acá, puede ser purificada y puede ser distribuida a un gran número de personas. Tal es el caso de utilizar este tipo de soluciones, por ejemplo, en escuelas rurales o en lugares donde es poco probable que se disponga de agua potable. Son soluciones que están llegando a estas poblaciones producto del programa Follow the Leaders que les comentaba en diapositivas anteriores. Finalmente, y como siempre, dejarles por acá la página web, la fanpage en Facebook, el contenido que tienen en Twitter, también el contenido que tienen en su canal en YouTube. Y como siempre, muchas gracias por su atención.